En mis presentaciones siempre empiezo con esta frase de esta poetisa americana. Esta señora, Maya Angelou, lo que dice es que ella ha aprendido que nosotros olvidamos lo que la gente nos ha dicho, que incluso llegamos a olvidar lo que han hecho, pero nunca olvidamos cómo nos han hecho sentir. Y esto, si lo reflexionamos un poco, se aplica tanto en temas positivos como negativos. Siempre tenemos alguna persona que, que no es de nuestro agrado. Incluso ahora, si pensáramos en alguna de ellas, quizás no nos acordamos lo que nos dijo, tampoco lo que nos hizo, pero sí cómo nos hizo sentir. Y de hecho, en la parte positiva también hay experiencias que son positivas y memorables durante un montón de tiempo. Y ahora, para que me ayudéis un poquito, necesito que levantéis la mano todos aquellos o aquellas que recordáis haber ido a una farmacia de pequeños y que os hayan regalado una piruleta. Siempre hay alguno que no ha tenido infancia, gracias. Ahora vamos a hacerlo un poquito más difícil todavía. Ahora necesito que levantéis la mano de los que lo habéis levantado antes, aquellos que recordáis dónde está la farmacia, que sois capaces de visualizar la farmacia o cómo llegar allá. Levantad la mano. Gracias. Pues, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que hace 5, 10, 15, 20 o incluso 30 años tuvisteis una experiencia memorable y diferencial. Estabais en el mundo de los adultos donde no esperabais tener ninguna atención y hubo alguien que os dio esa piruleta. Y ese recuerdo imborrable ha permanecido hasta ahora. Eso es la experiencia de cliente. Pretendemos, en el último, digamos, como visión, ser capaces de desarrollar una relación emocional con nuestros clientes de tal grado que tengan ese recuerdo emocional y que les afecte, por supuesto, a la hora de tomar decisiones, porque lo último que queremos es desarrollar nuestro negocio, que, como veremos más adelante, viene por el incremento de la retención de los clientes, viene por el incremento de gasto que tienen nuestros clientes en nuestra compañía y, por último, por las recomendaciones. Entonces, vamos a ver cómo tenemos que construir ese vínculo emocional a partir de experiencias con nuestros clientes. La mala noticia es que nuestros clientes ya tienen experiencias. No sé cuántas empresas estamos aquí, pero los clientes de todas nuestras empresas generan millones de experiencias al año, si las juntáramos. Cada vez que hay un cliente que llama a un contact center nuestro, que visita nuestra página web, que su producto genera una interacción, como puede ser un aviso en el caso de una hipoteca o de un préstamo que se ha producido, digamos, un impago, en cualquier momento que nosotros nos dirigimos al cliente, se produce una interacción. El problema que hay es que las experiencias, estos millones de experiencias que estamos generando, son totalmente heterogéneas. Un día llama al contact center, se encuentran con una operadora muy agradable y entonces le transmitimos que somos una empresa cercana. Otro día llama a otro operador o va a ver, en nuestro caso, las oficinas, o en vuestro caso, cuando contrata el préstamo o contrata el servicio del renting, y se encuentra mejor con alguien muy eficiente pero bastante duro y frío. Y estamos en los casos positivos. Tenemos un montón de experiencias donde el cliente va y le dejamos tirado luego a lo mejor el seguro que está cubriendo nuestro renting y no le damos el servicio adecuado. Es decir, generamos millones de interacciones con nuestros clientes, pero al no ser homogénea no se produce una fijación de qué es nuestra marca y qué es lo que le estamos dando al cliente. ¿Esto qué va a hacer? Pues que no va a afectar en su decisión. Como mucho, a lo mejor, decidirá no irse hasta que se le acabe el contrato del renting. Pero realmente, normalmente no va ni a generar recomendaciones a sus amigos, ni realmente va a intentar comprarnos otros productos. Por eso es muy importante que nuestra experiencia sea homogénea. Ejemplos de libro hay un montón. Aquí tenéis el típico caso de Apple, que lo que hace es que la idea del Think Different lo transmite absolutamente en todas partes, en sus tiendas, en sus productos, en el empaquetado, en los colores que elige, en los discursos que tiene de su consejero delegado. Absolutamente en todas las interacciones y distintas formas transmite el mismo concepto, Think Different. Pensar vosotros si nosotros o cada uno de los que estamos aquí sentados hacemos exactamente lo mismo. ¿Para qué vale esta experiencia de cliente homogénea, diferencial y memorable? Pues básicamente vale para 3 cosas. La primera de ellas, la tenéis ahí arriba, es que fortalece la marca. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando las empresas dicen que son de una determinada forma y luego lo cumplen, están siendo coherentes y realmente se posicionan como tales en la cabeza del consumidor. Pero si yo digo que soy una empresa agradable, entregada y de confianza y posteriormente
todos mis servicios, todas mis atenciones, todas mis comunicaciones no reflejan nada de eso, ni los empleados lo entregan, lo único que estoy haciendo es generando desconfianza. Y lo que tendré que hacer es, dentro de un par de años, inventarme otra historia que intente convencer a mis clientes de cómo soy, hasta que llegue un día que no me crean. Esto, como veréis, pasa en las relaciones personales. Antiguamente, hace tiempo, yo no sé, alguno a lo mejor todavía, conoce a otra persona y en esos primeros momentos de la relación del conocimiento, todos, la verdad es que intentamos, bueno, pues sacar lo mejor de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa si uno conoce a una chica que teóricamente es muy educada, muy limpia, muy culta y muy inteligente y nos lo hace parecer el primer día a través de las cartas que nos escribe su hermana o a través de los vestidos que le está eligiendo su madre? Y luego, a lo largo de los días, vemos que no es culta, que no es limpia y que ni siquiera es graciosa ni inteligente, pues da igual lo que nos sigan contando las cartas que nos estén enviando. Eso es lo mismo que estamos haciendo con nuestros clientes. Estamos comunicando una cosa que luego no entregamos. Entonces, como decía antes, se corta la confianza y no desarrollamos ese vínculo que queremos con nuestros clientes. El segundo punto es muy importante porque es que aumenta el compromiso de los empleados. Hay un estudio, voy a ir contando algunos otros estudios, aquí hay un estudio de un grupo que se llama Bruce Temkin, que básicamente demuestra que en aquellas empresas con una experiencia diferencial tienen 4 veces, el dato era de un 12 a un 48%, 4 veces más empleados muy comprometidos. No es lo mismo trabajar para Coca-Cola o para Starbucks, que tú vas a una cena y te apetece y lo cuentas y qué bien, porque estás encantado de donde trabajas y lo vas transmitiendo porque sabes que haces algo distinto que si trabajas, pues no lo sé, si eres el conductor de la grúa municipal que pone las multas. Tú realmente te levantas por las mañanas porque te dan un sueldo, pero también te gusta hacer algo distinto, saber que estás haciendo algo por los clientes, algo bueno, entre comillas, no solamente para el que te paga, sino para el que recibe tu servicio. Y esto hace que el compromiso de los empleados, como digo, sea 4 veces superior. Por último, y aquí me voy a parar un poquito, se produce un incremento en los resultados, que realmente es por lo que estamos todos aquí. ¿Cómo se produce este efecto? Pues como yo os decía antes, el efecto tiene 3 partes. Tiene incremento de la retención, que en el fondo lo que estamos haciendo es incrementando el número de años que está el cliente con nosotros. Tiene un incremento del share of wallet o de la inversión que tiene ese cliente en nuestra marca dentro de la categoría. Y en tercer lugar, la recomendación. ¿Qué efecto tiene esto? Pues si nosotros, aquí no hay un flip chart, si nosotros pensáramos cuánto vale una compañía, pues como dice nuestro consejero delegado, el banco vale lo que valen todos sus clientes. Y si nos acordamos de las clases financieras que nos daban en la universidad, el valor de un cliente, ¿no?, es el valor actual neto de todos los flujos que nos está dando. De tal forma que si aumentamos la retención, aumentamos el número de años de flujos que nos dan. De tal forma que si incrementamos los ingresos que están produciendo, nos da también un incremento en cada uno de los flujos de todos los años. Y tercero, si aumentamos la recomendación, estamos disminuyendo el coste de captación de nuevos clientes. Existen empresas de las que 1 de cada 2 nuevos clientes vienen recomendados por otro cliente, con lo cual básicamente estamos reduciendo nuestro coste de captación a la mitad. Es un poco por explicar de dónde viene luego el impacto en el P&L y el impacto en el crecimiento. Estamos realizando dentro de la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente algunas iniciativas y quiero comentaros una en concreto que va a ayudar a demostrar esto. Estamos trabajando con Boston Consulting Group, luego veréis Víctor Sánchez participa en una mesa redonda, en un informe que vamos a presentar el día 11 de diciembre. Es un informe sobre el estado de madurez de la experiencia de cliente y este informe lo que hace es que, por una parte, le preguntamos a los clientes quién cree que es aquellas empresas que hacen mejor experiencia y, por otro lado, le preguntamos a las empresas qué estáis haciendo al respecto. Lo interesante es que luego existe una correlación entre qué empresas están haciendo más cosas y, por supuesto, la percepción que tiene el cliente. En una parte del informe se demuestra cuál es la rentabilidad. Y mirad aquí, este gráfico es de crecimiento. Hemos puesto, en este caso, he robado, entre comillas, estos datos porque os digo que no se presentan hasta el día 11, pero como veis ahí, se analiza cuál ha sido el crecimiento de la banca en los últimos años, el crecimiento medio, y se ve, si veis en color verde, aquellos bancos que mejor experiencia de cliente tienen han crecido un 8%, cuando aquellos que tienen
El peor experiencia de cliente ha bajado un 2, con lo cual estamos hablando de una diferencia de crecimiento del 10%, que creo que es bastante relevante. Y luego veis cómo ese dato cambia pues en el caso de la distribución alimentaria o en el caso de las telco. Los números y las palancas de experiencia, por cierto, difieren por sector, con lo cual no vale coger, digamos, y hacer lo mismo que hacen en todos los sectores. También la importancia de ahí de este informe que nos va a decir qué palancas son más importantes para cada sector. Otro ejemplo que tenéis aquí es sobre la parte que decía yo de incremento de productos o incremento de ingreso de aquellas empresas que tienen una mejor experiencia. Como veis aquí tenemos distintos sectores, tenemos tema de viajes, tenemos tema de retail, en ropa, en restaurantes, etcétera, etcétera. Y mirar, lo que estáis diciendo, vamos a coger el caso de los viajes, es que el 34% de los clientes que manifiestan haber tenido una muy buena experiencia, el 50% de sus gastos en viajes lo va a hacer con la misma compañía. Sin embargo, el 4% de los que han tenido una experiencia que ellos denominan mala. Y como veis, estos datos van cambiando y depende mucho el tipo de sector y sobre todo hasta cuál es el grado, digamos, de esclavitud del cliente con el producto. Por ejemplo, si yo al final tengo un día debajo de mi casa, pues aunque pueda tener experiencias negativas, llega un momento en que sí que hago una serie de compras mínimas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podéis ver cómo a una mayor experiencia se produce una mayor parte del share of wallet, digamos, de los gastos que los clientes ejercen en esas marcas con respecto a su categoría, ¿vale? Hay un montón de literatura sobre el impacto en resultados, en crecimiento, ¿de acuerdo? No voy a profundizar mucho más para ajustarme al tiempo. Entonces, como os he contado, que es bueno para el compromiso de los empleados, que es bueno para la marca y que encima te arregla los resultados, pues dices, oye, pues me voy a mi casa y lo hago, no me voy a quedar a estas jornadas, me voy corriendo a decirle al director general, vamos a implantar la experiencia de cliente. No os vayáis todavía, porque hay una mala noticia. La mayoría de la gente que lo intenta fracasa. Claro, como en la vida. Winners take it all, ¿no? Solamente los buenos y el guapo es el que se lleva a la chica. Entonces, aquí hay un dato de Bain que dice que 1 de cada 11 que lo intentan es capaz de lograrlo. ¿Por qué? Pues porque es muy complicado. Es muy complicado porque realmente es como si estuviéramos intentando hacer dentro de una empresa el cubo de Rubik. Unos intentan hacer unas políticas de recursos humanos, mientras otros creen que es un tema de calidad. El de marketing va diciendo que ya somos buenísimos, el de organización restringe, el consejero delegado lo pone en su discurso, pero realmente no hace nada, y entonces al final esto pues no funciona. Adicionalmente, intentamos hacerlo con las recetas de toda la vida. Vamos a mejorar en satisfacción de un 7,2 a un 7,6. Eso no vale. Condición necesaria y no suficiente, como nos decían en el colegio. Entonces, es necesario hacerlo de forma transversal a toda la compañía, es necesario establecer unas métricas, unas herramientas y unas metodologías adecuadas, porque si no, no va a funcionar. Lo que también es cierto es que hay que empezar por algún lado, con lo cual también tenemos que ser nosotros los que vayamos a nuestra compañía e intentemos empezar a hacer cosas en nuestra área de actuación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo lo que he traído aquí son 5 ámbitos donde entendemos desde la asociación que hay que actuar y cuáles son las palancas habituales para desarrollar la experiencia de cliente. Os la voy a contar a continuación, para que esa experiencia de cliente sea rentable, que de hecho está, digamos, garantizado, o está demostrado, o soportado por el estudio BCG que vamos a presentar el día 11. Pero mensaje importante, hay que hacer las 5. Y dices, ¿y tengo que ser el mejor en las 5? No, ahí tendremos que ver, de acuerdo a cómo están las empresas en tu sector, cuáles son tus capacidades internas, cuáles son las que tienes que desarrollar. Pero hay que hacer las 5 y ahora veréis que el orden tiene también bastante significado. Este framework se llama la onda del cliente. Hemos intentado que todas empiecen por I para hablar de las 5 I's, pero en el fondo da lo mismo. Mirad, tiene cinco partes que son las que voy a contar a continuación. Identidad única. Identidad única quiere decir que tenemos que saber claramente quiénes somos y qué queremos que el cliente perciba. Porque si no estamos de acuerdo en eso, y yo creo que tiene que percibir que soy un banco sólido y el señor de al lado cree que tenemos que transmitir que somos un banco agradable y otro que el banquete amiguete, pues esto no funciona, ¿vale? El tema organizativo, la implicación de las personas, que va por el tema de los empleados, las interacciones y la interpretación de acción. Estos son los 5 bloques donde hay que actuar y esos son los 5 bloques que os voy a contar un poquito más en detalle. Identidad de la marca. Mirad,
en cada una de las slides he puesto un ejemplo típico de empresa que lo hace bien. No quiere decir que esta empresa solo haga bien, está ahí, pero sí que digamos que es importante por cómo la desarrolla. Aquí tenemos el tema de Nike. Entonces, echadme otra manita otra vez. Levantad la mano, por favor, aquellos que pensáis que comprarse unas zapatillas en unos grandes almacenes es una experiencia que mola. Siempre hay uno, por favor. Levantad la mano aquel que le gusta y cree que comprarse zapatillas es una experiencia agradable. Gracias. Muchísimas gracias. Me los llevo siempre a los congresos porque son los únicos. Muchas gracias. Ahora, ¿qué ocurrió? Que Nike se dio cuenta que efectivamente esto de vender zapatillas o vender ropa deportiva, que está bien, pero que tampoco engancha. Y de pronto dijeron, no vamos a ser la empresa que vende zapatillas. No, no, no. Vamos a ser el facilitador de la experiencia, es decir, la empresa que te va a ayudar a ti a sacar el atleta que hay dentro de ti, a sacar de ti lo mejor que hay. Inventa el Nike Plus, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a hacer la pregunta otra vez. ¿Quién cree que es una experiencia o un reto importante para él y atractivo el que alguien nos ayude o que nosotros saquemos el atleta que hay en cada uno de nosotros? ¿Levanta la mano? O incluso más allá, que nos ayuden a sacar lo mejor que hay en cada uno de nosotros. Como veis, Nike vende zapatillas, pero es un facilitador de una experiencia muchísimo más atractiva. Y se ha posicionado ahí y le ha permitido también tener unos resultados y un market cap mucho más elevados que otros competidores. ¿Vale? ¿Esto lo lleva a cabo? Pues claro que lo lleva a cabo. Si os vais a las tiendas de Nike, podéis decidir el tipo de zapatilla que queréis, o podéis, si vais a perder peso o a participar en maratones, os dais de alta en el tema de Nike Plus, etcétera, etcétera. De tal forma que te va acompañando a lo largo del tiempo. Yo personalmente, como veis, no hago running, ¿vale? Pero si alguien, de pronto Agustín me dice, oye, Jorge, que he pensado que me voy a poner a hacer esto del running y tal, yo llegaría a recomendarle Nike. Le llegaría a recomendar el Nike Plus y no lo uso. O sea, es espectacular. Nike ha llegado a un momento en el que incluso gente que no son usuarios le recomienda. ¿Y por qué? Porque he visto a amigos, a compañeros que comparten sus experiencias de Nike a través de Facebook, etcétera, y a mí me llega. Y yo he asociado a Nike claramente con el esfuerzo de sacar lo que hay dentro de uno. Entonces yo a Agustín le recomendaría eso. Es un nivel que no creo que lleguemos nosotros en los próximos años, pero es a lo que debemos aspirar, incluso que haya gente que recomiende nuestra marca sin ni siquiera haberla utilizado. Puntos que hay ahí, ya los podéis ir leyendo luego si queréis. Hay que tangibilizar en qué consiste esta identidad única. Hay que ver qué propuesta de valor está debajo que realmente soporta esto. Y hay un tema muy importante, que hay que medirlo esto económicamente. O sea, se puede medir cuál es el retorno de todas de esos aspectos. Y hay que ver si esta es la experiencia que queremos transmitir, tenemos que medirlo, tenemos que ver que para los clientes es diferencial y significativa y que realmente puede aportar un retorno a la inversión. Segundo punto, impulso organizativo. Claramente, experiencia de cliente tiene que estar dentro de la organización. ¿Cómo y dónde? Pues mirad, para mí hay dos tipos de empresas. Una tipo Inditex o Apple, donde desde el primer día que empezaron tienen en el ADN este concepto. Yo cuando empecé a llevar el tema de experiencia de marca en el banco, me fui, por ejemplo, a hablar a Inditex y fui a ver su director de marketing y le pregunté, oye, ¿vosotros qué hacéis de experiencia de cliente? Y me dice, nada. Y digo, bueno, Jorge, te has ido hasta Arteixo, aquí, ¿sabes? Y te dice este hombre que no hacen nada. Pues claramente la pregunta estaba mal hecha. Ellos hacen todo. Lo que pasa es que no tienen un departamento de experiencia de cliente, porque la experiencia de cliente está en todas y cada una de las decisiones que toman. Saben claramente cuál es el momento más importante para la decisión de la compra, qué es lo que pasa en los mostradores, en los probadores. Saben exactamente cuál es el pasillo del cliente, absolutamente todo lo prueban y lo testean dentro, tienen una réplica de cada tienda dentro de los servicios centrales para que cada uno de los empleados vaya modificándolo. Es decir, lo viven desde el día a día. Es como cuando tú dices, no, yo no lo he hecho nunca con mis hijos, si tiras un niño, ¿no?, con poco tiempo y teóricamente, por lo menos no sé si sabe nadar, pero no se hunde. Y sin embargo, si tiras a un señor de 50 años, claramente se hunde, va a tener problemas. Nosotros, la mayoría de las empresas, estamos en esa parte. Somos gente que nos hemos desarrollado en un medio diferente. Y ahora tenemos que aprender y haremos cosas mal y andaremos raro y nadaremos bastante raro. Y por eso necesitamos metodologías y herramientas. Y aquellos que han vivido esto desde el principio
pues tienen la suerte de poder entregarlo sin que haya un departamento de experiencia de cliente. Pero lo que es más importante, que venga desde arriba, que venga desde el comité de dirección. Y dices, bueno, pues yo, como mi consejero delegado no ha hablado de esto, cuando me llame ya se lo cuento. No, porque aquí hay dos fuerzas, ¿no? Bottom-up, de abajo arriba, tenemos que ir llamando a la puerta y explicándole cómo desde tecnología, desde marketing, desde ventas, desde operaciones, desde todas partes, se puede mejorar y se puede liderar el tema de experiencia de cliente para que luego el consejero delegado lo tome, ¿vale? Y, en fin, hay otra serie, digamos, de palancas que son necesarias llevar a cabo. Tercer tema es la implicación de las personas. Esto es muy sencillo. ¿Quién entrega la experiencia de cliente? El empleado. En nuestro caso, pues el señor que está en la sucursal, el que coge el teléfono, el que diseña el producto, el que diseña la página web, el que programa la IVR o VRU, que es ese aparato maléfico que tienen, ¿no?, los contact center y que nos responde automáticamente. Incluso eso se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer humano o no humano, ¿vale? Entonces, cada uno de los que estamos en nuestra organización la acabamos entregando. Por eso es muy importante, primero, ser coherente entre cómo tratamos a nuestros empleados y los procesos que tenemos con ellos de selección, compensación, valoración, promoción, etcétera, con lo que queremos entregar al cliente. Es muy difícil que si nosotros realmente tenemos una política de empleados basada 100%, por ejemplo, en el incremento de ventas, independientemente de cómo se trate al cliente, pues luego ¿cómo vamos a esperar tener una experiencia diferencial en el cliente? Tenemos que ser coherentes y efectivamente, claro, hay que vender, pero realmente hay que hacerlo de una determinada forma que genere que el cliente vuelva y que el cliente nos recomiende. Es por eso muy importante alinear todas las políticas de recursos humanos para que sean coherentes con lo que queremos entregar a nuestro cliente. El cuarto, que es de lo que la gente suele hablar más, son las interacciones, que es lo que yo os contaba al principio. Es decir, tenemos que ser coherente en todas y cada una de nuestras interacciones con el cliente, como decía ya antes, en la página web, en el contact center, etcétera, etcétera. Entonces, hay que diseñar lo que se llama un Customer Journey o un pasillo del cliente, que es desde el punto de vista del cliente, no desde el punto de vista nuestro, por dónde va y qué siente el cliente y qué percibe y qué le entregamos. Tenemos que meter también el cliente en el diseño de los servicios y de los productos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por último, la interpretación y la acción. Que esto en el fondo, ¿qué quiere decir con esto, Jorge? Pues que hay que medir. Pero y en concreto, ¿qué hay que medir? Oye, ¿es el NPS o es la satisfacción? Hay que medir, hay que observar, hay que innovar, hay que probar. Y sobre todo, lo más importante, hay que tomar decisiones, porque la mayoría de las empresas, y eso también lo vamos a ver en el informe, miden, pero luego no deciden según lo que han medido. Se juntan luego, tienen una reunión o un comité y desde que miden hasta que actúan pasan un montón de meses. Y entonces a lo mejor lo mide el de calidad, pero resulta que el de tecnología está en otra historia o el de marketing está en otro lado. Entonces hay que realmente observar, entender al cliente, medir la parte racional, por supuesto, medir la parte emocional y de alguna forma que nos valga para tomar decisiones. Y estos son, por no alargarme más, los 5 puntos que yo quería compartir con vosotros. Muchísimas gracias.